Soy el abogado de inmigración Alex Martínez y vamos a estar platicando acerca de la naturalización. Una de las preguntas más frecuentes es ¿cuáles son los beneficios de la naturalización? Los beneficios de la naturalización son que uno puede pedir a sus familiares directos como su cónyuge, padre o madre o hijo menor de 21 años y se le puede brindar la residencia sin que entren a una lista de espera, lo cual significa que en tan solo 6 a 12 meses normalmente es lo que se tarda uno en tramitarle la residencia a su familiar, y esto depende si la persona está fuera del país o adentro del país. No solo eso, pero también la persona se protege en contra de la deportación en caso de que la persona le pongan cargos penales o si la persona se va a vivir fuera del país y se le pueda acusar de abandonamiento de residencia. Y también uno puede votar en las elecciones nacionales, estatales y locales. O sea que uno puede brindarle una mejor calidad de vida a sus familiares, te garantizas el que jamás vas a ser deportado, puedes irte a vivir a otro país por cuanto tiempo tú quieras sin pedir permiso y también puedes participar en la política de los Estados Unidos. Los requisitos para la naturalización generalmente son que uno tiene que comprobar que vivió en los Estados Unidos por 5 años como residente permanente. Ahora, si la persona recibió la residencia permanente por medio de una esposa americana o un esposo americano, el requisito es tan solo 3 años de estancia física en los Estados Unidos como residente permanente. También se pide que la persona tenga buena conducta, o sea, que la persona no tenga antecedentes penales y que haya cumplido con sus responsabilidades fiscales como no deber impuestos al IRS. También se tiene que pasar el examen de la historia y la política de los Estados Unidos, el cual solo conlleva 10 preguntas, de las cuales te tienes que sacar solamente 6 de 10 correctas. Y las preguntas de las cuales se escogen, Inmigración te las da para que las puedas estudiar y son un total de 100. Personas quieren saber cómo poder tomar el examen de la naturalización para obtener la ciudadanía americana en español. Y el requisito para poder hacerlo en español es la siguiente fórmula: 50-20 o 55-15. Bueno, claro, uno se pregunta, ¿a qué te refieres? Los referimos a que tienes que tener un mínimo de 50 años de edad con un mínimo de 20 años de residencia permanente dentro de los Estados Unidos. O, en la alternativa, tener un mínimo de 55 años de edad con un mínimo de 15 años de residencia permanente aquí dentro de los Estados Unidos. El tiempo para la naturalización más que nada depende de cuántos trámites de inmigración tiene pendientes al momento en que uno gestiona su solicitud. Hay momentos en que tan solo se tardan 4 meses y hay tiempos en que se tardan hasta 10 o hasta 12 meses en dar la entrevista. Entonces no hay un tiempo exacto, pero generalmente es de 4 hasta 12 meses lo que se tardan en dar la entrevista después de que se presentó la solicitud para la naturalización. Ahora, lo que son los costos, el gobierno cobra un total de $725 para presentar esta solicitud ante el Departamento de Inmigración. La naturalización es un trámite bastante importante, no solo para uno mismo, pero también para la familia. Pero si desean más información, márquenos a nuestra oficina al 956-540-2255 o también nos pueden visitar en nuestra página de internet www.alexmartinezlaw.com. ¿Qué tal, amigos? Ahora vamos a hablar acerca de cómo poder arreglar la residencia permanente cuando tienes a un familiar que está en el extranjero y se quiere venir aquí a los Estados Unidos. Si el familiar es americano, este familiar americano puede pedir
a sus padres, a su cónyuge, a sus hijos menores de 21 años, a sus hijos mayores de 21 años casados y solteros también. Ahora, la pregunta es si entras a una lista de espera o no entras a una lista de espera. Y esto puede variar mucho en los tiempos, porque si no entras en una lista de espera, puedes arreglar en tan solo 12 meses. Si entras en una lista de espera, dependiendo de tu país de origen, como por ejemplo México, la lista de espera normalmente varía de 15 hasta 20 años en ciertas situaciones. Entonces, las personas que no entran a la lista de espera, que pueden arreglar en tan solo 12 meses aproximadamente, son los cónyuges de ciudadanos americanos, los padres de ciudadanos americanos mayores de 21 años y los hijos menores de 21 años de ciudadanos americanos. Los que sí entran a la lista de espera son los hijos de ciudadanos americanos que ya tienen más de 21 años, ya sea si están solteros o si están casados. También los hermanos de ciudadanos americanos, los cónyuges de residentes permanentes y también los hijos menores de 21 años de residentes permanentes, al igual que los hijos de residentes permanentes que son solteros y no se han casado. Y la regla general es que primero se tiene que gestionar o presentar una petición por parte de ese familiar, y cuando la visa está disponible por medio de esta petición, uno tiene que ir a su embajada en su país de origen, que por ejemplo en México queda en Ciudad Juárez. Una de las preguntas más frecuentes es ¿cuánto cuesta hacer este trámite por medio del proceso consular? Y esto varía entre $1,000 a $1,500 dependiendo si la persona tiene que presentar un perdón migratorio o no para ciertos delitos, como por ejemplo cuando alguien vive en los Estados Unidos ilegalmente y ya regresó a su país de origen, o si tienen algún tipo de antecedente penal que también requiere de un perdón. Para más información nos puedes marcar al número o visitar a la página web que sale en tu pantalla. ¿Qué tal, amigos? Vamos a platicar acerca de cómo poderle arreglar a un familiar que entró legalmente a los Estados Unidos, independientemente de que si ya se le venció la visa o si todavía vive aquí legalmente con un permiso de trabajo o algún otro tipo de visa como la de estudiante. Estas personas pueden arreglar dentro de los Estados Unidos solamente si tienen a un esposo americano o si tienen a un hijo americano que sea mayor de 21 años, o si la persona tiene menos de 21 años y el padre es americano. De esta forma, uno puede arreglar por medio de lo que se llama el ajuste de estatus, donde la persona se cambia del estatus de migrante al estatus de inmigrante, lo cual significa que la persona ya tiene la intención de vivir aquí dentro de los Estados Unidos. Y este proceso incluye el ir a una entrevista con un oficial de migración en la oficina que le toca en su área de la región. Por ejemplo, en lo que es el área del sur de Texas, le toca las oficinas de Harlingen. Ahora, los requisitos para poder hacer esto es comprobar que la persona entró legalmente al país, que la persona no tiene antecedentes penales, que la persona tiene un patrocinador, que alguien diga que se va a hacer responsable si el beneficiario se convierte en lo que se llama una carga pública, o sea que empieza a usar fondos del gobierno. En esta situación se requiere de un patrocinador o un aval, que también se le conoce, y uno presenta su income tax y comprobante de empleo o el comprobante de su negocio. Y este proceso requiere de una entrevista con un oficial consular y tan solo se tarda entre 6 a 12 meses, y los costos para este tipo de trámite varían entre $1,500 hasta $2,000. Para más información nos puedes marcar al número o visitar a la página web que sale en tu pantalla.
Ahora vamos a platicar acerca de cómo poderle arreglar a un familiar que entró sin papeles, que entró ilegalmente a los Estados Unidos. Estas opciones pueden ser algo limitadas, pero sí hay formas de poder arreglar por medio de este método y es de la siguiente forma. Si una persona tiene una visa, una petición que ya está aprobada y la persona ya puede solicitar su residencia, aunque esté aquí dentro de los Estados Unidos, la persona tiene que gestionar un perdón migratorio por haber vivido aquí ilegalmente en los Estados Unidos. Existe un perdón que te lo aprueban desde aquí, desde los Estados Unidos, sin tener que salir fuera del país para obtener la aprobación. Para poder calificar para este perdón migratorio, necesitas a un cónyuge residente o ciudadano o a un padre residente o ciudadano y necesitas demostrar que si te llegan a negar esta petición o la residencia que se está pidiendo, que el peticionario va a sufrir de una forma extrema. O sea que esta persona tiene un lazo fuerte al beneficiario, lo cual va a afectar mucho la vida del peticionario si les niegan el perdón. Y se le refiere como el sufrimiento extremo. En muchos casos uno demuestra evidencia como tener hijos en común, tener un matrimonio de largo plazo, si alguien sufre de una condición médica, si alguien depende de la otra persona de una forma financiera o si la persona tiene algún tipo de condición psicológica de la cual depende de su cónyuge. Entonces, esta es la forma que uno tramita su perdón migratorio. Cuando se aprueba, la persona sí tiene que ir a su país de origen a presentarse para poder obtener la aprobación y obtener su residencia. Sin embargo, uno ya no tiene que presentar el perdón cuando llegan a su embajada para poder obtener la aprobación de la residencia y se le reconoce como el perdón provisional. Es importante mantener en cuenta que los hijos americanos o los hijos residentes no pueden presentarle el perdón al familiar. O sea que si tienes a un hijo americano mayor de 21 años y el beneficiario, la persona que se le está pidiendo, entró ilegalmente, esta persona no podrá calificar para el perdón migratorio porque no tiene el cónyuge residente o americano o el papá o la mamá residente o ciudadana americana. Ahora, con respecto a lo que son los tiempos y los costos para poderle arreglar a los familiares que entraron ilegalmente a los Estados Unidos, los tiempos varían aproximadamente entre 12 hasta 18 meses, de 12 meses hasta 18 meses, o sea, un año hasta un año y medio, y los costos de los trámites migratorios varían aproximadamente entre $1,500 hasta $2,000 para poder pagar los costos de las solicitudes, de la petición, la cita consular y también el perdón migratorio. Para más información nos puedes marcar al número o visitar a la página web que sale en tu pantalla. Pues mucha gente nos está preguntando que cuánto cuesta la consulta para venir aquí a hablar con nosotros acerca de temas migratorios, de accidentes, penales, y la verdad es que nuestra primera consulta es completamente gratuita. Al igual que la información que se requiere para hacer los trámites, también damos una lista de requisitos para que la gente sepa qué tipo de documentos necesitamos para hacer este tipo de trámite. Una de las otras preguntas más frecuentes también es los planes de pago, que si ofrecemos planes de pago o se tiene que pagar todo de un monto. Y la respuesta es que damos planes de pago a todos nuestros clientes y dependiendo del tipo de servicio, cuánto se tarda y la situación económica del cliente, damos planes de pago que se acoplan a nuestros clientes y así podemos brindar un servicio sin que el costo sea un impedimento. Así que ya saben, si quieren hacer la consulta, márquenos al 540-2255. La primera es completamente gratuita, te damos tu lista de requisitos y también te ofrecemos un plan de pago. Una de las falsedades, uno de los mitos más comunes que la gente me pregunta es que si uno puede arreglar por el tiempo por el trabajo. Y la respuesta en realidad es que es no.
La gente no puede arreglar por el trabajo, porque si uno ya tuviera un trabajo, pues simplemente el peticionario aquí dentro de los Estados Unidos lo pide y todas las personas tendrían un permiso de trabajo. Entonces, desafortunadamente, eso es un mito. Hay ciertos abogados que han presentado solicitudes bajo asilo político y este asilo político brinda un permiso de trabajo. Pero mucho ojo, tienes que entender que el documento que firmas es una solicitud de asilo y muchas veces uno es engañado a pensar que es automático el permiso de trabajo. Sin embargo, esta solicitud de asilo es negada en un futuro después de que se emite el permiso de trabajo y la persona acaba siendo notificada que tiene que ir ante un juez de inmigración para presentarse ante los cargos de deportación porque no califica para el asilo. Y por el tiempo también es una falsedad. Una persona no puede arreglar por el tiempo. El único trámite donde el tiempo se toma en consideración es la cancelación de deportación, que es un tipo de remedio cuando uno está en el tribunal de deportación y se requieren de 3 requisitos. 10 años de estancia física continua en los Estados Unidos, buena conducta y que la persona que está siendo deportada tiene un padre o madre, cónyuge o hijo menor de edad que es residente o ciudadano y que sufre de una condición médica severa que hace que depende del cuidado de la persona que está siendo deportada. Entonces, generalmente hablando, una persona no puede arreglar por el tiempo o por el trabajo por sí mismo. Problemas más comunes en el área de inmigración es la prestación de servicios de personas que no son abogados de inmigración con trayectoria de éxito. ¿A qué me refiero? Hay muchas personas que son abogados mexicanos, personas con la licencia de notario público en los Estados Unidos, que es tan solo un sello para confirmar que fue testigo de una firma. Hay consultores, hay todo tipo de personas que no han sido capacitadas legalmente en el área, no solo de ley, pero en el área migratoria para prestar estos servicios. Y muchas personas acuden con ellos porque supuestamente tienen precios más bajos o porque un vecino o un conocido lo recomendó. Desafortunadamente, muchos de estos casos salen no siendo exitosos y salen afectando a la persona porque los presentaron a inmigración cuando no calificaban para los beneficios que se solicitaron o se ingresó información que no era real y se mintió. Entonces, este tipo de situaciones pueden causar la deportación del solicitante. Por lo tanto, uno tiene que tener mucho cuidado al acudir con un notario, con un consultor, con un abogado que no tiene una licencia americana o hasta con abogados americanos que no tienen trayectoria exitosa en el área de inmigración para que puedan ir con alguien de confianza y que sepan que van a tener resultados exitosos.